Programa 29. Ciudadanos del país, ciudadanos del mundo. En este programa reconocerán el surgimiento y desarrollo de la ciudadanía en México. El primer domingo de diciembre de 1812 se realizaron en la Nueva España elecciones para representar a las provincias americanas en las Cortes de Cádiz. Sin embargo, en dicha elección, solo participaron los criollos varones que supieron leer y escribir y que tuvieran alguna propiedad. Las mujeres, los sirvientes domésticos, los esclavos y las castas fueron excluidos de dicha elección. En la Nueva España, los grupos sociales con sus ideas libertarias influenciados por el pensamiento liberal de la Revolución Francesa, la independencia norteamericana y la Constitución de Cádiz, permitiría hacer que los derechos del hombre y del ciudadano se hicieran efectivos y universales. Bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde platicaremos con adolescentes morales. En este programa platicaremos acerca de la ciudadanía. Para ello, contamos con la presencia de la maestra Susana Desiree García Herrera, especialista en formación cívica y ética. Esta pregunta va para los jóvenes. ¿Ustedes son ciudadanos? ¿Por qué? Bueno, yo considero que sí somos ciudadanos. Desde el momento en que nacemos aquí, tenemos algo que aportar y participamos en diversas actividades que la ciudad requiere y tenemos cierta decisión para a futuro. Bueno, básicamente yo creo que sí somos ciudadanos porque participamos activamente dentro de la sociedad, ya sea dentro del campo familiar o dentro de la educación, pero tenemos o realizamos diversas actividades que nos hacen ser ciudadanos, aunque seamos jóvenes en ese momento. Bueno, yo considero que somos ciudadanos por el simple hecho de existir, ya que permanecemos en este país y un país necesita de sociedades y las sociedades están conformadas por ciudadanos. Por tanto, considero como ciudadanos a nosotros, puesto que somos una base fundamental en el país. ¿Los jóvenes menores de 18 años son considerados ciudadanos? Desiree. Sí, mira, aunque no tengan el derecho a votar y ser votados en las elecciones, se les pueden considerar ciudadanos porque pueden participar activamente en nuestra sociedad y además ustedes son depositarios de todos los derechos sociales que hay en nuestra Constitución. Tienen la libertad de pensar, de opinar y de expresarse sobre los distintos asuntos políticos. Así que el hecho de no tener la edad de 18 años no significa pues que no puedas participar en una organización ciudadana, política, hacer valer tu opinión y, como bien decía el compañero, ir preparándote para tomar tus decisiones cuando así corresponda. Muchas gracias. Veamos algunos hechos que influyeron para que surgiera en nuestro país la ciudadanía. Al final de la época colonial, la Constitución de Cádiz es la primera que reconoce los derechos individuales, a la libertad, a la propiedad y a la educación. El movimiento de independencia fue un antecedente en el reclamo de justicia y la lucha por conquistar derechos. Este se vio influido por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y los sucesos de la Revolución de Independencia norteamericana. Con la evolución de las ideas de las sociedades europeas y su influencia en América Latina, y con su igualación legal de todo individuo como ciudadano, es que las mujeres encuentran un espacio para desarrollar sus derechos ciudadanos. Con la promulgación de la Constitución de 1917, se plasmaron los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. En 1953, fueron reformados los artículos constitucionales 34 y 115, con los que las mujeres obtuvieron el derecho a votar y ser votadas. Con ello, la democracia se amplió y se fortalecieron no solo los derechos políticos de las mujeres, sino también el reconocimiento de los derechos políticos y civiles de los grupos vulnerables. Así, hombres y mujeres hoy son reconocidos como ciudadanos sin importar su origen social, económico, étnico y cultural. Vamos nuevamente con nuestro especialista. ¿Cómo era la participación de los ciudadanos del siglo XIX y cómo es en la actualidad? Bueno, como sabemos, en el siglo XIX las mujeres, las castas, los indígenas, pues normalmente no tenían derecho a participar políticamente, pero esto sí no significaba que no lo hicieran, lo hacían de una forma por fuera de las instituciones muchas veces, y la participación política en el siglo XIX normalmente estaba reservada a los varones mayores de 21 años que sabían leer y escribir, ¿no? Y que a su vez tenían una renta anual.
Aunque estos parámetros fueron cambiando a lo largo del siglo XIX, en general, a diferencia de cómo es hoy la ciudadanía, allá la participación era mucho más restrictiva y ciertamente los menores de la edad, que era 21 años, tenían una nula o muy escasa participación en política. Esto es muy interesante. Y de nuevo con los jóvenes, ¿por qué es importante que asumas tu papel como ciudadano? ¿Quién va a contestar? Pues bueno, para mí es muy importante asumir mi papel como ciudadano porque, pues como ya sabemos, todos somos la base de una sociedad. Entonces, pues para esto tenemos que, pues, opinar y decir qué es lo que nos gustaría que mejorara dentro de nuestra sociedad, pues para así poder tener un mejor lugar donde vivir o mejores personas con quienes convivir. Bueno, yo creo que es importante que asumamos nuestro papel desde pequeños, ya que desde chicos tenemos el criterio y la decisión para saber qué nos hace bien, qué nos hace mal y cómo es de que debemos decidir sobre una cosa u otra. Entonces yo creo que desde pequeños debemos de tener ese criterio para saber elegir. Maestra, ¿por qué es necesario que los jóvenes participen en la vida democrática de nuestro país? Mira, como hemos escuchado decir en numerosas ocasiones, pues el futuro de este país son los jóvenes y desde ahora deben empezar a involucrarse en las problemáticas, en las situaciones que enfrenta nuestro país para que en un futuro puedan tomar decisiones argumentadas y bien tomadas, por así decirlo. ¿O alguno de ustedes no ha participado en alguna asociación o de alguna manera políticamente en nuestro país? Bueno, yo no he participado en ninguna sociedad estudiantil, pero tengo una duda. ¿Por qué hasta los 18 años se le considera la mayoría de edad legalmente? Mira, lo que pasa es que se cree que hasta los 18 años tienes la capacidad de tomar una decisión propia y fundamentada. Es decir, que cuando eres menor de edad o cuando eres muy pequeño, tus padres, tu entorno, tu sociedad todavía pueden influirte significativamente. De hecho, normalmente cuando estamos pequeñitos, pues si papá o mamá da una orden, debemos obedecerla, ¿no? Entonces todavía estamos sujetos a otra autoridad y es por eso que a partir de los 18 años se te considera un adulto con una opinión propia y con la capacidad de elegir. Ok, bueno, yo también quisiera preguntarle una cosa. Se ha mencionado anteriormente sobre las campañas del IFE donde podemos participar nosotros, pero exactamente qué es lo que podríamos hacer o dónde tendríamos que acudir para poder hacer algo, no tanto para las elecciones, sino para la ciudadanía como tal, porque a pesar de que se habla mucho de valores y también de una mayoría de edad o no, yo creo que también tenemos pues más cosas que podemos aportar los jóvenes. Mira, de hecho te puedes acercar a las oficinas del IFE. De hecho, ahora que va a haber elecciones pronto, normalmente se hacen campañas por parte del IFE en donde se recopila pues la opinión que tienen los niños y los jóvenes. Muchas veces se acude a las escuelas y se ponen pues para que vayan a votar o para que den su opinión sobre ciertos asuntos. Pero si tú puedes algún día darte una vuelta por las oficinas del IFE, ahí te van a atender muy bien y te van a dar una explicación acerca de cómo y a través de qué medios puedes participar. Estaba diciendo que normalmente hacen consultas ciudadanas y que van a la escuela, pero ¿con qué frecuencia se hace eso? Normalmente se hace en los periodos electorales, en los momentos en que va a haber un cambio en alguno de los niveles de gobierno, eso sucede, y en algunas de las escuelas van y se recopila pues la opinión de los jóvenes al respecto, porque ciertamente tú, yo y todos los que estamos aquí escuchamos las campañas políticas, las propuestas que nos quieren ofrecer y cómo, y tú también tienes una opinión, así como yo, y muchas veces al IFE pues también nos le interesa reconocer la opinión de los jóvenes que en un futuro van a ser los que decidan sobre este país. Muchas gracias por la información. Gracias por habernos acompañado en otro programa más de Adolescentes IN Morales. Hasta la próxima. Solo la ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones ayudará a realizar el sueño de la democracia.